Bueno, yo voy a hablar de un tema que realmente, como la alimentación, es un tema multidimensional, pero es que además es un tema que no todos lo tenemos muy claro o no lo visualizamos, está enfrente de nosotros y no lo visualizamos. Entonces, bueno, pensamos que, sin duda el tema de pérdidas y desperdicio de alimentos puede verse perfectamente desde un prisma ético, pero es que además también es de algo mucho más terrenal, es de seguridad alimentaria y también ambiental. Entonces, bueno, aquí en esta lámina es un poco ver que tanto la pérdida como el desperdicio, que ya les voy a explicar cuál es la diferencia, a ver, es transversal a muchos aspectos. Por ejemplo, aunque ustedes o uno no lo visualice, es un tema legal, es un tema en el cual hay enormes avances en legislación, tanto a nivel, o sea, a nivel global, en Europa, además en Latinoamérica. Es impresionante los avances que se han realizado. De hecho, aquí les puse una portada de la FAO, esto es del 2022, avances legislativos sobre prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe. Les repito que avanzadísimo, en Venezuela no hay nada. Es un tema ético, es un tema estético, es un tema ambiental, es un tema económico. Esto es un estimado de ambos, pérdida y desperdicio. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Son las partes de la cadena en la cual ocurren las pérdidas o el desperdicio de la cadena de valor de los alimentos. Los cálculos son que en la Unión Europea nada más el costo económico es 143 billones de euros, es la pérdida económica. En el caso de la pérdida de alimentos en el mundo total, la pérdida en granjas, fábricas, almacenes y transporte, es decir, y aquí estamos viendo que la pérdida ocurre desde el campo hasta el comercio, pero el comercio minorista, sin incluir el comercio minorista, todo lo que está antes. Entonces cae también comercio mayorista, el transporte. Entonces las pérdidas se calculan en 400 billones de dólares como pérdida económica anual. Es un tema también de seguridad alimentaria, porque se pierde o desperdicia muchísima comida. Obviamente, al haber hambre en el mundo y al haber tanta gente en inseguridad alimentaria, es increíble ver que se puede perder 45% de todas las frutas y hortalizas que se producen en el mundo, algo semejante de raíces y tubérculos, pescado, moluscos y crustáceos 35, cereales 30, carne y productos cárnicos 20% de toda la producción no llega a la mesa del consumidor, igual oleaginosas y legumbres y leche y productos lácteos. Es decir, estamos hablando de un impacto en la seguridad alimentaria a través de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Es un tema ético. Nada más por desperdicio. Cuando yo les hablo de desperdicio, ahora se los voy a enseñar en la cadena, es lo que ocurre por decisiones de quienes, de los consumidores que estamos en el retail o de los operarios, la gente que está en el comercio minorista, que está en la cadena, en la parte de la restauración, en los restaurantes y en los hogares. Es en los hogares donde más se desperdicia. Estos son unos datos del informe sobre el índice de desperdicio. Aquí, no, como les dije, no se está incluyendo lo que va desde el campo hasta el transporte y antes de llegar al retail, o sea, al comercio minorista. Estos son los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el mundo desperdició 1.050 millones de toneladas de alimento en 2022, es decir, un quinto de todos los alimentos disponibles para el consumo humano. A esto hay que sumar lo que el mundo pierde
en las etapas anteriores. Entonces, con estos datos, fíjense, se podría brindar comida, se podían brindar con esos 1.000 millones de raciones de comida que se desperdician diariamente, se podría brindar 1,3 comidas diarias a todas las personas que padecen hambre en el mundo. Y la última estimación del hambre en el mundo es de 783 millones de personas. Y entonces se está tirando, botando toda esta comida cuando un tercio de la humanidad atraviesa una situación de inseguridad alimentaria. Este es un tema que además también está presente en los cultos, en las religiones. Por ejemplo, aquí les pongo un extracto del Éxodo. Que nadie guarde para mañana, pero dijo Moisés, pero no le hicieron caso. Algunos guardaron para el día siguiente y salieron gusanos que lo pudrieron y Moisés se enfadó. Marcos, en el Evangelio de Marcos, recogieron las sobras de los panes y los pescados, llenaron 12 cestos. Recogieron las espigas en el libro de Ruth y a Ruth la dejaron que recogiera espigas. En el Corán se destaca la importancia de no desperdiciar los recursos que Dios ha provisto. Comed y bebed, pero no desperdiciéis. Ciertamente Él no ama a los despilfarradores. Bueno, el Papa debemos decir que él ha estado muy pendiente de este tema. De hecho, la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común se refiere al cuidado del planeta, al cuidado de la tierra y habla del impacto de la sobreexplotación de los recursos que hay en nuestro planeta, por supuesto unido a nuestros excesos consumistas. Y el Papa siempre ha dicho que los alimentos que se tiran a la basura se roban de la mesa del pobre y que la ecología humana y la ecología medioambiental deben ser inseparables porque además tiene un importante impacto medioambiental. De hecho, hay un año, un día al año, que es los 29 de septiembre, es el Día Mundial decretado por la Asamblea de las Naciones Unidas para concienciar sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y la Conferencia Episcopal Venezolana, todavía había tweet, esto es del 2022, alertó sobre el tema y como para crear conciencia. Desechar comida es desechar personas. Bueno, si nos vamos, cosas como esta, en la España de la posguerra, de Franco, había mucha hambre. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los padres, los abuelos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso al pan antes de devolverlo a la panera. Y ese es el hermoso título de un libro de Almudena Grandes. Entonces ella dice, los niños que aprendimos a besar el pan, hacemos memoria de nuestra infancia y recordamos la herencia de un hambre desconocida ya para nosotros en la España post-transición, ¿no? En la transición. E incluso a mí me encantó esto, esas tortillas francesas tan asquerosas que hacían nuestras abuelas para no desperdiciar el huevo batido que sobraba de rebozar el pescado. Entonces, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Las pérdidas, cuando hablamos de pérdidas, como les dije, se calcula, estos son datos de Naciones, de la FAO, que cuesta mucho levantar. Se pierde 13,3% de los alimentos que se producen, se pierden. Es decir, no es el desperdicio del cual les hablé. Esto va desde el campo hasta el nivel de minorista. Entonces, esto lo mide un indicador que es el índice de pérdidas de alimentos, cuyo custodio es FAO. El desperdicio, es lo que les dije ahora, es el porcentaje de la producción total de alimentos en el mundo que se desperdicia. Y los cálculos de este informe del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas es 19%. Entonces tenemos que sumar 19% más 13,3%. Es mucha la comida que se pierde o desperdicia. De nuevo, las pérdidas son
lo que les dije, campo, almacenamiento, transporte, y cómo va a llegar incluso a los mercados mayoristas. Entonces, bueno, el concepto académico es la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos por decisiones y acciones de los actores en la cadena alimentaria, desde la producción al transporte. Entonces son aquellos alimentos que se descartan, incineran o desechan desde la cosecha, sacrificio, captura, aquí estamos hablando ya de peces, hasta el nivel minorista. Y no vuelve a ingresar en ninguna otra utilización como productiva como alimento o semilla. Es decir, cero aquí circularidad. Bueno, aquí les pongo este ejemplo porque esto fue un ejercicio. Yo iba a un congreso el tema central era esto y nos dijeron, ¿por qué no llevan un ejemplo en sus países de pérdidas y desperdicios, ¿no? Bueno, para mí fue sumamente doloroso, pero muy fácil. Bueno, lo que se llamó Pudreval, ¿no? 130 millones de kilos de alimentos importados vía uso irregular de divisas y sobrefacturación se perdieron por fallas en la conservación, refrigeración, almacenamiento y transporte, y sabemos la carga de corrupción que estuvo involucrada allí. Pero esto es algo imperdonable, toda la comida, todos los alimentos que se perdieron. Bueno, aquí entro en otro tema que yo como, bueno, yo soy la verdad muy animalista, que 1.000 reses ahogadas por inmersión dentro del buque libanés Spyridon en la bahía de Puerto Cabello, que mientras esperaban la asignación de muelle. Ese barco con ese pobre ganado en pie, que para mí es una de las prácticas comerciales más crueles, se hundió y se ahogaron. Fue tan terrible que te dicen, te avisa Internet, no, imágenes sensibles, no las vea si usted no quiere. Pero en el 2015, también otro barco libanés con 5.000 reses en pie, que fueron compradas por Venezuela, Minerva Foods en Brasil, se reunió en el Amazonas, se hundió, 5.000 reses allí. Bueno, y por supuesto, todo lo que hemos perdido por cortes eléctricos. Y aquí tomé 3 ejemplos de la Federación de Ganaderos de Venezuela. Todo lo que se ha perdido por cortes eléctricos larguísimos, tanto en carne como en leche. Y bueno, para usted de contar. Pero sí es muy importante tener inventariar y que todas esas tremendas pérdidas queden registradas, al menos en literatura blanca, porque con eso es que se realiza y se hace el índice de pérdidas de alimentos. Y bueno, les quiero contar también que el tema del transporte en pie de ganado es un tema que también es altamente, que puede ser observado con un lente ético y no sale bien parado como el pobre ganado que transportan, porque generalmente esos barcos pueden sufrir retrasos en alta mar, retrasos en un muelle, y durante ese tiempo a esos animales no se les da ni agua, ni comida, y van parados y se mueren. Bueno, o los que llegan flaquísimos. Entonces hay cosas como estas, que ya que estamos hablando de ética, el caso de Nueva Zelanda, que me parece genial, ellos están cambiando, y esto lo tomé de una nota de prensa. El ministro de Agricultura ha dicho que se trata de proteger la reputación de Nueva Zelanda como el productor de alimentos más ético del mundo. Aquellos ganaderos que apoyan las exportaciones de ganado en pie señalan que nuestro comercio en este sector opera con los más altos estándares de bienestar animal en cualquier lugar. Es decir, el concepto de bienestar animal es cada vez más importante, incluso desde el punto de vista comercial. Todo aquel que quiera exportar alimentos a la Unión Europea, por ejemplo, tiene que estar conforme sus procesos de producción de esos alimentos de origen animal que estén conformes con las normas de bienestar animal. Y esas normas, bueno, las 5 libertades que
convenidas en el Convenio Europeo de Protección de los Animales y la Organización Mundial de la Salud son de salud animal, que los animales, sus derechos son libres de hambre, de sed y de desnutrición, libres de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y enfermedad, y libres de manifestar un comportamiento natural. Entonces, bueno, esto nada más uno piensa cómo se transporta el ganado aquí, cómo se transportan los cerdos, cómo, bueno, nada, es algo que realmente, y en el caso de Nueva Zelanda no, siguen llevando animales en pie, solo que tienen que suficiente agua, suficiente pienso, veterinarios, es decir, un transporte sumamente monitoreado. Entonces, ejemplos de pérdidas. Para nosotros es clarísimo. Aquí escogí algunas al azar. Retienen camiones cargados de hortalizas, los tradicionales gochos porconatos de saqueo. Esos alimentos quizás llegan, pero hay unas pérdidas de calidad tremendas. Es decir, y pérdida de nutrientes y deshidratación. Aquí me acuerdo, estos tomates, estas berenjenas en la orilla de una carretera son la quiero de un pequeño agricultor y no están en tu mesa. No hubo gasolina cuando se necesitó. Bueno, y así vamos encontrando cantidad de ejemplos. Se nos perdió la cosecha de lechuga porque no se pudo vender por la falta de combustible. Bueno, estos son ejemplos clásicos de pérdidas. Hasta el 2023, no sé si recuerdan, cuando bueno, pusieron presos unos agricultores porque tuvieron que descartar las zanahorias, pero no tenían combustible, no tenían qué hacer con ellos, ya no había más animales allá a quien dárselas. Y dijeron, bueno, si las dejamos que se pudran, van a causar un problema tremendo en la Plaza Bolívar. Bueno, son cosas muy complejas y muy tristes, ¿no? Pero lo que quiero comentar acerca de esto, con respecto a pérdidas, como les dije, desde el campo o desde el mar, como les acabo de decir, hasta el transporte y el comercio minorista, pues sabemos y la gente sabe nos preocupamos, nos duele conocer estas cosas, pero de alguna manera decimos, bueno, no, yo no soy responsable de que no haya, porque no, de que no haya gasoil, yo no soy responsable de las alcabalas en la carretera, no soy responsable de los fenómenos naturales, esto es muy doloroso, pero no es mi responsabilidad, pero sí hay responsabilidades. Volviendo al desperdicio, como les dije, aquí no, creo que se están viendo bien las láminas, ¿verdad? Sí, perfecto, Bueno, perfecto. qué bueno. Entonces, cuando hablamos de desperdicio, que es ya botar la comida nosotros, también somos actores, ¿no? Entonces, aquí está la definición. Disminución en la cantidad o calidad de los alimentos por decisiones y acciones de minoristas, proveedores de servicios alimentarios y consumidores. Y al final, bien, tenemos el final de la vida de almacenamiento, que bueno, que es lo que nos toca a nosotros descartar o le toca a las municipalidades y llenar esos vertederos de productos orgánicos, de comida, y su impacto en el ambiente es muy alto. Sobre el índice del desperdicio de alimentos, que como les dije, esto lo hace es otra oficina de Naciones Unidas, que es el del Programa para el Ambiente, el Medio Ambiente, aunque ya sabemos que el medio, la palabra no debería ir, pero está totalmente ya aceptado. Bueno, aquí están los resultados, ¿no? En el informe del 2019 era 17%, en el informe del 2022 19%, que es la cifra que les di. Quizás lo que ha mejorado son los métodos de medición y la recolección de datos. Entonces, por eso, pero sí, es mucho que se tire, que se bote 19% de la comida. Bueno, aquí están los datos para el 2022, como les dije, 1052 toneladas para 931 el año, en el 2019. Y fíjense que siempre es a nivel doméstico el mayor porcentaje de desperdicio. A nivel comercial siempre es más bajo y en el servicio de los alimentos también, ¿no? Pero bueno, es mucho que un consumidor em,
desperdicia al año en promedio 121 kilogramos de comida, es muchísimo. Y de esos 74 son de los hogares. Y en el 2022 79 provienen de los hogares. Entonces, bueno, y no crean que esto es porque los países más desarrollados, los países más ricos, son los que más desperdician. Países de África muy pobres también desperdician muchos alimentos. Pueden haber otras razones, pero sin duda se pierde mucha comida. Bueno, esto es un poco como para dimensionar los números. Estos son con los datos de 2019, que eran 931 millones de toneladas de alimentos. Esto equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 43 toneladas completamente cargados, suficientes para dar 7 vueltas a la Tierra. Bueno, les recomiendo todos estos informes, están disponibles en la red, en el web. El impacto ambiental es muy alto porque por lo general, y aquí en Venezuela tampoco tenemos datos para al menos para catalogar y para clasificar los residuos sólidos urbanos. Tengo una amiga, María Virginia Najul, de la Facultad de Ingeniería, que ya tenía datos para Caracas y los publicó. Pero es que estas son cosas de Estado. O sea, esto tiene que hacerlo, esto tiene que, son datos muy importantes para las políticas públicas, ¿no? Entonces, fíjense, estos son datos generales de que 47% de lo que está en los vertederos es comida y productos verdes, o sea, hortalizas, frutas, bueno, que llegan allí y que se van a descomponer allí. Entonces, se calcula que la humanidad produce 2.100 millones de toneladas de residuos sólidos municipales. Estos son datos, bueno, de la COP, de la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP 26. Bueno, que fue muy interesante porque ellos señalan que realmente deberíamos poner el ojo en las emisiones de metano a través de la reducción de los desperdicios de alimentos, porque es fácil trabajar con esto, porque primero el metano puedes deshacerte del metano en 20 años y puedes tener un resultado importante sobre un efecto sobre las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En el caso de los Estados Unidos, para el 2019, 15% de las emisiones de metano provenía de los vertederos de desechos sólidos municipales. Y el desperdicio de alimentos era el material número uno más frecuente en los rellenos sanitarios. Representaban en Estados Unidos para el 2018 24% del material enviado al relleno sanitario, y los desechos de alimentos son el principal contribuyente al metano proveniente de los vertederos que se produce por descomposición de materia orgánica. Entonces aquí tenemos que pensar que esto es tremendo porque aquí hay una sobreexplotación y una utilización superflua de los recursos naturales. La producción de alimentos es sumamente costosa en términos ambientales. Tiene una alta huella de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Hay un enorme uso de agua, tanto en la cría de ganado como en la agricultura, de nitrógeno, de energía, de tierra utilizada, de afectación de biodiversidad, porque donde tú siembres, tú vas a ver, tú afectas la biodiversidad, no solamente del suelo, sino de las especies que estaban allí, en los árboles que talaste. Entonces, de por sí, un proceso económico tan importante como es producir alimentos de por sí es muy costoso en términos de producción de gases de efecto invernadero y de afectación de todos los recursos naturales de por sí, para que encima de eso tú pierdas, tires a la basura este 20, 30, 40% de lo que se produce. O sea, es algo verdaderamente
o sea, inadmisible, no debería ser. Por eso yo pongo aquí siempre, y de eso se ríen algunas amigas mías, yo digo lo que usted quizás no percibe de la banana que cae del racimo. Cuando tú estás en el supermercado, tú ves los camburcitos colgados, la cantidad de camburcitos que se caen. Y muchos de ellos están chéveres, están perfectos. Se les ha quizás desprendido un poquito, pero entonces la gente ni los mira, la gente no los toca. Y yo a veces digo, no, yo los voy a recoger y los voy a comprar. Cada cambur significa muchas cosas. Ahí hubo tierra utilizada, agua utilizada, energía y digo gasolina, alcabalas de los que lo trajeron, afectación de biodiversidad y están hasta las lágrimas del agricultor allí para que lo botemos, para que lo sencillamente no apreciemos el verdadero valor y lo que subyace, lo que hay detrás de cada alimento. De nuevo, la sobreexplotación, lo que les dije, es tremendo. Pero entonces, como les comenté, para producir alimentos que no se consumen, se pierden o desperdician, el costo ambiental es enorme. Como les dije, son el origen entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre todo en los vertederos se produce mucho metano y aquí es bueno cuando hay que empezar a considerar compostaje versus compostaje. Pero la gente tiende a usar compostaje, reciclar. Eso es lo último que hay que hacer. Hay otras cosas que podrías hacer antes, pero a veces esto es una solución perfecta cuando ya no hay más remedio, cuando es el fin de la vida útil, cuando ya, pues, vamos al menos a ayudar en esta etapa final, mortem. Entonces, la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos es importantísimo, es prioritaria, porque en términos de los sistemas agroalimentarios, en términos de la seguridad alimentaria, en términos de la inocuidad y la calidad de los alimentos y los beneficios nutricionales, porque todos ellos se ven afectados por alimentos que se pierden o que se desperdician. Perdón, igualmente reduciría las emisiones, como les dije, de gases de efecto invernadero, reduciría la presión de los recursos terrestres, hídricos, de biodiversidad. Y algo interesante que debemos empezar a meternos en la cabeza es la importancia, esto lo dicen las Naciones Unidas, la importancia de la recuperación y la redistribución, o lo que se llama rescate o donación. Es decir, dar oportunidades a nuevas cadenas de valor cuando tú recuperas alimentos a precios reducidos en cualquier punto de la cadena. Y entonces transformarlos o distribuir a personas en inseguridad alimentaria y son además que son productos que se iban a perder de todas maneras. Y por supuesto, la promoción de la circularidad es muy importante, y más en estos tiempos de concienciación acerca de la sostenibilidad, cualquier proceso, cualquier idea que sobre la circularidad, bueno, es importantísima y sumamente valiosa. Yo les puse aquí unas fotitos de unas bolsas, se llaman bolsas antidesperdicio, que utiliza la cadena Lidl, que la alemana, que está en todas partes, no sé si en América, pero en Europa está en todas partes. Entonces ellos decidieron poner sus bolsitas y poner allí 4 kilos, más o menos, de frutas y hortalizas que no están bonitas, que están magulladitas, que no están hermosas, turgentes, pero están comestibles. Meten todo eso en la bolsita, colocan las bolsitas y las venden a 3 euros. Usted compra su bolsa y estoy segura que puede consumir productos que, aunque no estén bellos, no estén perfectos, están comestibles. Hace poco, y esto es algo muy personal, en un supermercado, vi unas ciruelas cortadas. Bueno, y me provocó. Entonces me acerqué y las vi que estaban ya un poco marchitas, arrugaditas. Pregunté el precio, era el mismo precio de las ciruelas, como que estuvieran perfectas y túrgidas. Si esas ciruelas me las venden a mí 30% menos, yo las compro. Pero esas ciruelas se iban a perder porque ya nadie las iba a comprar, o al menos
nadie iba a querer comprar, pagar tan caro un producto que no estaba en su estado óptimo de calidad cosmética. Bueno, aquí el ejemplo que les puse del Lidl. Por 3 euros cada bolsa contiene 4 kilogramos de diferentes variedades de frutas y verduras, son hortalizas, que corren el riesgo sí de quedar sin venderse. La gente, los muchachos, los operarios de Lidl, las llenan y las colocan ahí hasta que, detrás de las cajas o junto a las cajas, hasta que se termine las que pusieron ese día. Hay muchas iniciativas. Por ejemplo, esta es una ONG bueno, que lo que promueve es frutas y hortalizas imperfectas. Enamórate de ellas. La naturaleza no es perfecta, pero es sabia. Pueden ser diferentes en apariencia, pero saben igual de bien y su calidad es la misma. Bueno, entonces un movimiento mundial, movimientos Ugly Food, Zero Waste, bueno, está presente en muchas partes. A mí me encantaría ver, como está tan de moda esto, los emprendimientos de esta naturaleza. Bueno, por supuesto que con el tema de la donación de los alimentos, esto es un tema muy importante y muy interesante. Y yo siempre comento que las personas, las individualidades deben asumir el compromiso. Y digo, bueno, hay algunas que son mucho más fulgurantes que otras, ¿no? Aquí hay una foto del presidente esto fue en el 2019, este era el presidente de la Federación Europea de Bancos de Alimentos en una reunión con Francisco, que como les dije, está muy sensibilizado hacia el tema. Entonces aquí surge el concepto de bancos de alimentos, que es un modelo que funciona adecuadamente y en cantidad de países donde existen, donde funciona muy bien porque incluso se dice que el hambre puede ser un problema de logística. Y bueno, es un poco esto lo que hacen los bancos de alimentos. Nosotros en Venezuela estamos muy contentos porque acaba de lanzarse un banco de alimentos que se llama el Banco Alimentar, que tiene la bendición que ha surgido porque los bancos de alimentos no es que tú hagas, bueno, vamos a hacer una especie como muy organizado, un comisariato, lo que llegue ahí lo vendemos. No, los bancos de alimentos tienen que estar muy bien organizados, tienen que seguir unas reglas, tienen que tener procesos verificables y entonces están como divididos en el mundo. Todos los que están por el lado de América deben están monitoreados, apoyados por una red de bancos de alimentos que es el Global Food Banking. Y todos, hasta el Banco de Alimentos de Nicaragua, sigue los lineamientos y las orientaciones del Global Food Banking. Perdonen, en Europa es la Federación Europea, y este Banco de Alimentos que se está lanzando en Venezuela, es auspiciado de una manera muy altruista por la Federación Europea de Bancos de Alimentos y por los bancos de alimentos de Portugal, que son alrededor de 24 bancos de alimentos. Fíjense, Colombia, yo me quito el sombrero. En Colombia hay alrededor de 22 o 23 bancos de alimentos en todo el país. Existen en todos los departamentos. El Banco de Alimentos de Bogotá, el de acá está surgiendo, está chiquito, está empezando, pero ojalá, y estoy segura de que va a crecer. El Banco de Alimentos de Bogotá es una cosa, es de la diócesis de Bogotá. Es impresionante. Tú entras, es como un gran mayor de alimentos, pero además totalmente organizado con los pallets, con los productos, los grandes refrigeradores, los grandes congeladores. Y bueno, es verdadera.
a ver, ellos donan a instituciones. Todo se maneja por procesos. Los donantes debidamente registrados, todo pasa por un proceso de inventario, dependiendo de la naturaleza de cada alimento que entre, sale inmediatamente o puede mantenerse. Bueno, y se entrega también a listas de instituciones que están inscritas para recibirlas. Pero fíjense lo que hace, lo que hace Colombia. Y lo vi y también lo hacen en México. Esto lo saqué hace nada. Creo que salió hace 15 días en el país. La mayor central de abastos de Colombia combate el hambre y los desperdicios. Corabastos es así como el gran mercado mayorista de Bogotá. Entonces, fíjense, ellos dicen, ellos mueven más de 30.000 toneladas de productos frescos al día para alimentar a Bogotá y su alrededor. Y son 5.600 comerciantes que trabajan allí. Y de estos 5.600 un grupo, no son todos, cientos de ellos, entregan las frutas y hortalizas que no comercializan al Banco de Alimentos, que tiene además Disculpa, una bodega allí en Corabastos. sí. Esto Disculpa, es la... Marisol, hay un micrófono abierto, por favor. Ah, Gracias. sí, no, pero yo no los manejo desde acá. No, no, Gladys. Listo, ok. Bueno, entonces fíjense, un ejemplo con los bancos de alimentos de Colombia, Abaco es lo que aglutina a todos los bancos de alimentos de Colombia, que como les dije hay muchísimos, tienen un programa como este, se llama Programa Reagro. Rescate de frutas y verduras. Verduras son las hortalizas, ¿no? Los venezolanos somos los que le decimos verduras a otras cosas, para quienes más lo necesiten. Entonces, este programa Reagro se basa en la recuperación de excedentes agrícolas, que además saben que son de los que más se desperdician y que tienen y que conforman gran parte de los rellenos sanitarios y los vertederos. El 40%, esto es de acuerdo a datos del país, se genera la producción agropecuaria. Es por ello que la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia creó en 2013 y se mantiene perfecto hasta ahora el programa de recuperación de excedentes agrícolas Reagro, con el objetivo de rescatar frutas y verduras aptas para el consumo humano y que por condiciones de mercado no podrán ser utilizadas. Bueno, los bancos, y pongo el ejemplo de Colombia porque es nuestro más cercano vecino y es impresionante. Ellos estuvieron ahorita en la COP16, que es la conferencia sobre la biodiversidad de las Naciones Unidas, que se celebró en Colombia, creo que fue en Cali. Bueno, allí estuvieron los bancos de alimentos de Colombia. Fíjense, estamos en la COP16 llevando el mensaje de los bancos de alimentos de Colombia. Sabes que las pérdidas de desperdicios de alimentos alteran la biodiversidad, porque esta era una cumbre de biodiversidad. El desperdicio contribuye con el 8% de gases de efecto invernadero y el 20% de las emisiones de metano. Entonces, fíjense qué interesante esto que les voy a comentar. Además, esta fue en una seccional, además con la vocería de director ejecutivo de Abacol, se socializó la ley 2380 de 2024. Ya vamos a ver qué ley es esa. Esta ley es nueve, sí, bueno, ya se venía trabajando hace mucho tiempo, pero se acaba de sancionar. Y con Petro, esta norma promueve la donación de alimentos aptos para el consumo humano a bancos de alimentos, ofreciendo un descuento de hasta el 37% en la declaración de renta. Y claro, esto es la sanción de la 2380. eh, que fue sancionada por Gustavo Petro en julio
de este año, Colombia da un paso significativo hacia la realización del Objetivo Nacional de Hambre Cero. La ley establece incentivos tributarios para las empresas que contribuyen a este esfuerzo mediante la donación de alimentos, facilitando el descuento del 37% sobre el valor de los alimentos donados, incluidos los costos de transporte. Y puede el incentivo aplicarse hasta por 4 años fiscales consecutivos, bueno, ofreciendo un impulso para las empresas comprometidas socialmente. Pero fíjense todas las derivaciones, ¿no? Entonces, sin duda, están directamente, el control de las pérdidas y desperdicios está directamente relacionado con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo con el hambre cero y con la meta 12, con el ODS 12, producción y consumo responsable y particularmente dos metas, la meta 12.3, que es reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel minorista y de consumo para 2030, así como reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de su producción y suministro, pero también a la mitad. Ahora, yo les pregunto, para reducir a la mitad, tú sabes, tienes que saber desde qué nivel, o sea, conocer cuánto debes reducir. O sea, ese 50% va a ser sobre qué. Entonces, bueno, ¿quiénes ya lo cumplieron? Japón. Japón acaba de informar el Ministerio de Agricultura de Japón, tiene otro nombre, que dice que, fíjense, el desperdicio de alimentos estimado en Japón en el año fiscal 2022, que concluyó a finales de 2023, disminuyó en 510.000 toneladas interanuales hasta los 4,72 millones de toneladas. 2,36 millones procedentes de empresas y 2,36 millones de toneladas de los hogares. Y aquí está el objetivo alcanzado. Entonces Japón reduce a la mitad su desperdicio, pero es que Japón sabía lo que tenía que reducir. Si no lo mides, no sabemos. O sea, nosotros qué vamos a poder llegar a la meta 12.3 si no sabemos cuánto hemos producido de descarte, cuánto de pérdida y cuánto de desperdicio. Ahora, ustedes dirán, pero se miden y son asuntos de Estado. Colombia, por ejemplo, tiene sus cálculos. Se pierden y desperdician 9,76 millones de toneladas de alimento al año. Y estos son datos del Departamento Nacional de Planeación, lo que alcanzaría para alimentar aproximadamente a 8 millones de personas. Fíjense, del total de alimentos perdidos o desperdiciados, 64% corresponde a pérdidas, el resto a desperdicios. México, ellos también en 2017 realizaron un estudio para el Instituto, el POLI, financiado por el Banco de México. Se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 34% de los alimentos producidos en el país. Siguieron midiendo. Esto es más reciente, en 2020 hubo una actualización del estudio, lo cual indicó un incremento en la cifra de 24 millones de toneladas. Es decir, que se desperdicia 37% de los alimentos que se produce. Y esto según datos del Estado. Y el término económico, imagínate, 2,5% del Producto Interno Bruto. Pero Colombia, no solamente esto, ya en agosto del 2019 estaba la ley 1990 que crea la política pública para prevenir las PDA, pérdidas y desperdicios, que prohíbe destruir alimentos aptos para el consumo y establece que los víveres que no logren ser comercializados sean donados a organizaciones sin ánimos de lucro y trae beneficios e incentivos a los donantes. Y aquí están ejemplos de cómo, bueno, estos son los colombianos, miren qué maravilla, por grupo de alimentos, por grupos. Bueno, los franceses también, el desperdicio de alimentos por grupos. Por aquí debe haber hasta tacos en una de estas.
Es impresionante. Los españoles también, este es el informe del 2021, se desperdicia 1.245 millones al año de toneladas. El del año 2023 tienen cifras nuevas. Entonces, bueno, yo les decía de que las personalidades, no solamente el Papa ni algún, o sea, no, hay gente como este señor que yo siempre digo, este guapo señor es Máximo Bottura, uno de los mejores chefs del mundo, que tiene uno de los restaurantes más caros y más famosos del mundo con 3 estrellas Michelin. Bueno, resulta que él, Máximo Bottura, es un adalid en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Él tiene un proyecto Food for Soul, que es una ONG, bueno, donde eh, se encarga de concienciar sobre la importancia y lo que significa perder la comida. Y fíjense, él ha creado a lo largo, en todo el mundo, los refectorios, o son como comedores efímeros, que no, simplemente donde los chefs y chefs muy buenos trabajan para alimentar a gente muy pobre. Bueno, esto fue en Perú. Máximo Bottura instala su noveno refectorio en el Perú. Esto fue en 2015, pero en 2020 esto fue el refectorio que creado en Mérida, en México. Y hay más, sé que hay unos nuevos. Hay otras posibilidades, por ejemplo, esta es una maravilla, es un app que se llama Too Good To Go, en España existe, que bueno, es una app que están conectados restaurantes y los consumidores ven dónde están ellos vendiendo ya comida al final del día que va a ser, que les sobró y que sencillamente la pueden vender mucho más económica. Generalmente el problema es el delivery. Entonces la gente, como hay tantos restaurantes afiliados, la gente busca algunos cercanos. Sin embargo, ya están incluyendo delivery en muchas de ellas. Los colombianos, bueno, fíjate, este es un grupo, estos emprendedores, estos ganaron, bueno, uno de esos premios de grandes emprendedores, tienen esta compañía llamada Eat Cloud, que ha rescatado 20.000, esto es del 2022, eh, eh, toneladas, equivalente a más de 45 millones de platos de comida, gracias a su presencia en más de 2.000 puntos de venta. Esto es en Colombia. Y ellos siguen activísimos, esto es de su web, aprovechas los alimentos que no alcanzas a vender sin riesgo reputacional, a bajo costo y con alto impacto. Esto fue una noticia que yo vi en Venezuela y no he podido hacer seguimiento y yo no sé. Yo lo vi, esto lo publicó Yumi, se llama Yumi Corazón Contento. Queremos hacer todo lo posible para que donar el exceso de comida de tu cocina sea más fácil. Hemos añadido una nueva funcionalidad a nuestra plataforma con la que alegrarás el corazón de los más necesitados. No sé en qué ha devenido esto, pero la idea era hermosa. Mucho por hacer en cuanto a informar, en cuanto a educar, a crear conciencia, porque tenemos que estar claros que las pérdidas y desperdicios de los alimentos son sistémicos en los circuitos alimentarios. Es decir, no es algo que pasa así una que otra vez. Van a repercutir en todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque reducen acuérdense cuáles son los pilares de la seguridad alimentaria: acceso, disponibilidad, eh, eh, consumo, estabilidad. Es decir, se reduce la disponibilidad mundial y local de alimentos, afecta el acceso del mercado y una subida de precios, afecta la nutrición porque ocurren pérdidas de calidad y nutrientes. Entonces se afecta la estabilidad del sistema alimentario, afectan el derecho a la alimentación, afectan el cumplimiento de los ODS y afectan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, la sostenibilidad entendida desde los aspectos claves económico, social y ambiental.
Ya vamos a terminar. ¿Qué recomendar? Bueno, tener claro, como lo que les dije, que hay una pirámide que es invertida, la pirámide invertida que es tratar de reducir, por supuesto, con conciencia, con educación, rehusar. Bueno, ya esto no está tan bueno, vamos a hacer sopas, vamos a hacer helados, vamos a hacer batidos, vamos a buscar una salida, reciclar y recuperar, y ya lo último, lanzar a los vertederos. Es decir, tratar de usar y de ir desde los procedimientos más amigables con el ambiente a los menos amigables. Entonces yo siempre digo que reducir, crear conciencia, promover auditorías de desperdicios de alimentos, rehusar donaciones efectivas, alimentación animal, bancos de alimentos, reuso lo que les dije, y reciclar cuando ya no podamos impedirlo. Yo siempre digo que hay que tener una balanza, pesar, pesar, pesar. Solo pesando, 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 sabes lo que estás desperdiciando. Entonces, bueno, creo que hay que concienciar a los consumidores sobre alimentos producidos de manera sostenible, que ya la seguridad alimentaria no es solamente de lo que hablamos, sino de la forma como se produce, cómo se procesa, cómo se transporta, cómo se comercializa el alimento y de cómo lo consumimos y los efectos planetarios. Y este es un cambio de visión, un nuevo paradigma, por lo cual hay que apelar a lo que se llama, o lo que ellos predican, el FAO sobre todo, amar y respetar nuestros alimentos. Tener un plato de comida enfrente es una bendición y saber que tienes que respetarlo y que todo lo que subyace por cada alimento que tienes, si tienes la bendición de contar con comida frente a ti, en un plato frente a ti. Entonces también apelar a la conciencia esa de la reducción, tratar de informar, tratar de sentirlos, no sean no tan exagerados como yo con los camburcitos, pero por ahí va apelar a la solidaridad, a la bondad, a, a sentir compasión de la buena por los más vulnerables y a la cultura de la donación. De nuevo, esta oportunidad creo que es maravillosa del Banco Nuevo, el primer banco de alimentos de Venezuela. Bueno, yo con esto eh, creo que ya les he tomado bastante de su tiempo. Así que bueno, muchas gracias.